Doctor Ricardo Félix, médico neurólogo, neurocirujano, ganadero también, comerciante también. Bueno, una persona muy conocida en la región, que tiene muchos años de experiencia en ganadería. Quisiera que me contara cuál ha sido su relación con otras ganaderas. ¿Cómo le ha ido a usted? ¿Qué conoce de otras ganaderas? ¿Cómo la conoció y de qué le ha servido? Bueno, Luis, a ver, yo tuve mi primer contacto con la empresa Astegán, por allá siendo el año 1992, 93, por allá, 94 diría yo, cuando tú en ese momento eras un desplazado por la violencia del Cesar. Así es. Y llegaste aquí a Barranquilla y empezaste a promocionar y a, como decimos por mi tierra, a menear el cutarro de la ganadería y del despertar de los ganaderos en la región. Porque los ganaderos estaban viviendo, o estábamos viviendo, pues, yo ejercía mi profesión de médico neurocirujano y era un ganadero ratero, porque ejercía la ganadería A ratos. Pero el gran grueso de nuestros amigos ganaderos, grandes ganaderos, tenían que, como decía José Gamarra, jardear el ganado en el computador, porque no podían ir a las fincas. Esa razón era por toda la situación de violencia en el campo que todos conocemos. Entonces eso pues trajo cosas muy positivas en el sentido de que a través de notas ganaderas y a través de la inquietud tuya, Lucho, de Guillermo Fuentes, incentivaste mucho la atención de la gente y creo que fuiste un motor muy propositivo para que la gente continuara en la actividad y no se desanimara. Recuerdo que tú empezaste a hablar de la cerca eléctrica cuando todo el mundo hablaba de cercas de púa, cercas con postes a 1 metro. Entonces tú empezaste a hablar de cerca eléctrica y los ganaderos se resistían, nos resistíamos. Todo el tema de la cerca eléctrica, que esa vaina servía, que eso no servía. Entonces tú, para matarla sin razón, de que si eso sirve o no sirve, empezaste a mostrar números y dijiste 100 metros de cerca eléctrica valen tanta plata y 100 metros de cerca de alambre púa vale tanta plata. Eso hizo que la ecuación cambiara y que la gente empezara a trasladarse a instalar cercas de alambre eléctrico, porque era más fácil de hacer, era mucho más rápido que hacer y mucho más económicas. Y empezamos a hablar, recuerdo yo que nos hablaste de Lásater, tenías un libro de Lásater y nos regalaste a José Víctor Chaín, a mi persona, a un poco de nosotros nos regalaste copia de ese libro. Y entonces empezamos en la época del Lásater, que era un ganadero muy importante en los Estados Unidos. O sea, fueron muchas cosas que aportaste tú, Luis Guillermo Fuentes, a la ganadería de la región, a través de tu insistencia, de tu forma de ser y de notas ganaderas. De regañar. Sí, todo el tiempo, hay que hacerlo eso. Y no ha cambiado y no va a cambiar. Una vez conversando con José Víctor Chaín dijimos, no, es que genio y figura hasta la sepultura. Pero tú, con la Corporación Cebollista del Caribe, todos sus miembros, y menciona en particular a su gerente, a Jorge Villarreal, a José Víctor Chaín, a Gonzalito Guarín, en fin, a toda esa gente que estaba, el Negro Amariz, José Gamarra, Juan Herrera Movilla, nuestro gran amigo Juan Herrera Movilla, que me acompañó mucho a mí en un comienzo, se convirtió en un padrino. Es más, yo te cuento, yo siempre fui inquieto con la parte genética y metiendo la inseminación, y quien me ayudó a mí para ir a Alemania, cuando era una locura hablar de embriones aquí hablar de embriones era una cosa de locos. Yo empecé a hablar de eso y Juancho Herrera Movilla me hizo ir a Alemania, me ayudó, me financió, me dio la plata porque no la tenía, me dijo, te vas. Yo certifico que eso es así. Te vas y si vienes y si no aprendes esa vaina, te levanto a fajón. Tienes que hacer esa vaina.
Y todo el proyecto que yo tenía con él, porque teníamos en la mente montar un laboratorio aquí cuando nadie hablaba de eso, el cáncer se llevó mi socio. La persona que me iba a financiar todo, porque íbamos a hacer todo, Juancho Herrera Movilla, se lo llevó el cáncer. Nuestro gran amigo. Nuestro gran amigo, Me da sentimiento hablar de él porque nosotros anduvimos mucho tiempo con él, todo el grupo. Recuerdo que todas las tardes nos reunimos aquí a las 5 de la tarde con Juan Herrera Movilla, con doctor Angulo, el doctor Oscar Angulo, don Pedro Villarreal, con el señor Guarín. No, había ganaderos muy importantes, Sí, él decía inquietos. Que nosotros éramos un nido de mirla, porque la mitad era paja y la otra mitad era popó, para no decir mierda. Sí. ¿Cierto? Y me acuerdo también de Trujillo, el señor Manuel Trujillo, el papá de Daniel. Una autoridad. Una autoridad, sí, o sea, era mucha gente la que se congregaba a las 5 de la tarde y hacíamos unas tertulias maravillosas, cada quien transmitía su conocimiento, su experiencia, y en fin, Juancho Herrera era un motor de eso, gran motor, porque era una persona que aglutinaba a mucha gente, ¿no? Sí, claro que sé lo de Juancho. Sé que te mandó a Alemania con todos los gastos pagos. Me recuerdo me prestó la plata. Claro, me prestó la plata para que fuera. Y después intentaron hacer unos embriones allá, pero no estaban dadas las condiciones. Como todas las cosas nuestras, pero se hizo el intento. Sí. Pero lo importante, Luis, yo creo es que y lo que hay que recuperar, no nosotros como individuos, porque los individuos pasamos, sino los legados que dejan los individuos. Por eso fue Nota Ganadera, la razón de ser de Nota Ganadera fue dejar algo, un testimonio por escrito, y eso es. Todo se escribía, lo que hacíamos en las tertulias se escribía, y hay muchos temas, y Nota Ganadera llegó un momento que yo la escribía 100%. Después decidí empezarla a compartir, y empecé a llamar colaboradores importantes que me colaboraban, y por eso ayudaron a hacer grandes Notas Ganaderas. Recuerdo a Mario Donato, recuerdo a Miguel Gómez Hatting, el hijo de Rubén Gómez, y una cantidad, José Víctor creo que también. En fin, muchos escribieron. Jorge Echeverry. Sí. Bueno, muchos profesionales ganaderos. Pero fíjate tú que ese intercambio, esas tertulias ganaderas a las 4 o 5 de la tarde, porque aparte todo el mundo estaba esperando ese horario con ansias, porque era un momento de jardear ahí e intercambiar. Terminaban a las 8 de la noche esas reuniones. Sí, no dejaban trabajar. Sí, yo recuerdo eso. Pero bueno, eso también te sirvió a ti para alimentarte. Claro, con mucho yo gusto. recuerdo que pasamos del acetato, sí. Era la proyección del acetato en una pared, ¿cómo se llama? Después fue el videobin. A la diapositiva. Diapositiva. No, primero la diapositiva. Primero diapositiva. Así que diapositiva, pasamos de las diapositivas a las diapositivas virtuales y después al videobin. Recuerdo que se hizo la reunión de mujeres ganaderas. Mujeres ganaderas. Eso muy fue importantísimo. O sea, pero hay cosas muy importantes de Notas Ganaderas que yo quiero puntualizar hoy. Es historia tan hermosa que vivimos todos, y te estoy mencionando, y las personas que he mencionado pueden decir si lo que yo estoy diciendo es mentira o es verdad. Algunos ya no están con nosotros, pero otros sí permanecen con nosotros. Me refiero a José Víctor Chaín, a Jorge Villarreal, a José Gamarra, a Rafael Villalba, nuestro gran amigo, y una cantidad de personas que me disculpan que de pronto... Sí, no se puede nombrar todo el mundo, no tengo mucha gente. Cabeza para eso. Sí. Gonzalito Guarín, los Trujillo, en fin, tanta gente que estuvo con nosotros, y esa retroalimentación que había nos permitió a nosotros volcar conocimientos que tú, dentro de tu capacidad y dentro de tu visión, nos entregaste en revistas que eran, recuerdo yo que eran en blanco y negro. Al principio eso era una hoja. Era una después fue creciendo. ¿Te acuerdas? Sí. Entonces, que ahora terminaron a color. Pero lo importante de eso era lo que transmitía Notas Ganaderas. Ojalá lo rescates, porque había una información que era tan importante, como por ejemplo, una vaca en un verano, la gente acostumbrada no hacía silos, no hacía nada.
Entonces tú sacaste la cuenta y nos la entregaste a todos y a mí nunca se me olvidó eso. Es más, te he pedido infinidad de veces que por favor rescataras eso. Lo de nota ganadera, una vaca, por ejemplo, si tú tenías 100 vacas, porque aquí los ganaderos que venían eran grandes, yo era un ganaderito, esos manes eran grandes, todos. Heriberto Urbina, se me está pasando. Claro. No, se te pasan varios, y a mí Sí, también se me pasan varios. Y ahí mira recordando de cada uno de ellos. Por ejemplo, 100 vacas en el verano que pesaban 400 kilos, por decirte algún promedio, y perdían 50 kilos. Si nosotros sacábamos la cuenta cuánto costaban los 50 kilos por vaca, y si decíamos que cada kilo de vaca costaba 7.000 pesos, por decirte algo, son 7 por 5, 35.000 pesos, que perdía la vaca en quilaje, si era para sacrificio o para aprovechamiento, en el verano. Pero aparte de eso, era 35.000. 350, da eso. Perdón, 350.000 pesos, disculpe. 35, sí. Por 7.000, 350.000 pesos. 3.500 por 7.000 son 300, 7 por 5, 35, 7 por 3, 21, 250.000 pesos. Okay. Más o menos. Discúlpenme. Sí, así es. Pero Lo importante es el concepto. Pero fíjate tú que el concepto, redondeamos en que cada vaca saca la cuenta. Es una fortuna, ¿no? Inclusive hoy... No, pero, pero saquemos la cuenta. Es que lo importante de esto es transmitir el conocimiento. ¿En qué sentido? Entonces dijimos que cada vaca perdía 50 kilos. Vamos a ponerlo aquí que se vea. Para que... Es que la mejor forma de uno saber es haciéndolo, ¿cierto? 7.000 pesos dijimos que valía cada kilo. 7.000 pesos por 50 kilos, que a veces pierden más, pero pongamos 50 kilos en promedio, son 350.000 pesos. Pero 50 kilos que perdía. Ajá, pero si tú llevas un animal flaco a tu finca que recupere 50 kilos, estás recuperando 7.000 pesos más por cada kilo que el animal recupera. Es decir... Y las preñeces. No, espérate un minuto, estamos hablando de kilos nada más. Me parece que... Todavía no quiero llegar a eso, más 350.000 pesos son 700.000 pesos por animal, entre perder y ganar, por 100. Estamos hablando de 70 millones de pesos en 100 vacas, en un verano en donde no se le da pasturas. Esa información, en el caso mío fue muy valiosísima, porque yo la llevé, yo soy sabanero, soy sucreño, entonces yo le llevaba a mis primos que eran grandes ganaderos y a los amigos, etcétera, grandes ganaderos, y les sacaba esta cuenta y ellos pelaban. Yo tenía una conferencia montada que era basada en eso, decía 1 litro más, no sé cuántos kilos más, 50 kilos más, sí. Y la cuenta era una pero es que necesito que la busque porque eso es hoy. Sí, yo he mantenido cuando eso. La gente abrió los ojos, es hoy cuando más vigencia tiene, Lucho. Sí, sí. Y más hoy que estamos frente a un fenómeno del niño. Mira, ahora estamos hablando nada más de kilos, ahora hablemos de días abiertos. Y además de días abiertos, hablemos de terneros que no nacieron, y hablemos de vacas que no se preñaron, y hablemos de vacas que no dieron la leche. Entonces, ¿cuánto significa en plata eso? Esos son más de 700.000 pesos. Mucho más. Entonces, una vaca que en aquel momento no sé cuánto costaba, eso significaba muchísimo dinero. Esa fue una información tan importante, que yo te he pedido en infinidad de ocasiones. Lucho, rescátala. No, ahí está rescatada. En ese número por cierto, ese número fue hecho por ti. Colechera me lo obligó prácticamente a que lo hiciera porque yo no hacía notas ganaderas. Hasta que un día llegaste tú y me dijiste qué es que se necesita para que Notas Ganaderas siga. Y no, es que no, la gente no lo quiere pagar porque no les interesa. Yo te la pago. Y salió por eso Notas Ganaderas para Colechera. Bueno, Colechera, pero fue así, porque la gente no quería. La gente muy buena, excelente, pero no la querían comprar. Sí. Entonces, para mí era muy jodido estar... No, yo sigo en ese cuento y por eso ahora me he inventado la parte virtual, porque la parte virtual pues no me cuesta. No tengo que pagar porque esto me lo hagan. Lo hago. Pero, y con mucho gusto lo hago. ¿Por qué no rescatamos? Te propongo yo. Hoy vine a eso precisamente. Aproveché este pedazo de tarde que tenía hoy libre, porque supuestamente no iba a estar aquí en Barranquilla, sino en otra actividad. Y por eso te llamé. ¿Por qué no aprovechamos ese conocimiento? Acuérdate que yo como médico, los médicos somos abiertos al conocimiento y somos generosos en la transmisión del conocimiento y de las técnicas del conocimiento médico.
Por eso es que la medicina avanza tan rápido. Los médicos no nos guardamos el conocimiento para nosotros. En todos los congresos se dice lo que se hace, y con lo que se hizo bien y lo que se hizo mal. Entonces esa es una disciplina que tenemos nosotros los médicos, que puede ser aplicada, y tú eres médico veterinario, que puede ser aplicada a la realidad de la ganadería. Nosotros tenemos que tecnificarnos de unas maneras diferentes, ¿ok? Yo recuerdo cuando tú empezaste a hablar aquí, mira lo pionero que has sido tú, cerca eléctrica, cuánto vale una vaca, el sistema de ordeño mecánico, los diferentes sistemas. Los embriones, la inseminación artificial, o sea, los cursos de los inseminación microchips. artificial, los microchips. O sea, hay muchas cosas que tú has traído. El agua esta El agua estructurada. El agua electrolizada. El agua electrolizada. Y ahora, la otra, el agua esta, la que es... la estructurada. No, la otra, el electrolizada, agua, que es desinfectante. Desinfectante, la electrolizada. Entonces, creo que hay muchas cosas importantes y valiosas que se pueden rescatar de todos estos años de tu lucha en Astegán, en Notas Ganaderas, de tus caídas y de tus recuperaciones y del desánimo y el ánimo de nosotros los ganaderos, porque también nos hemos desanimado y nos animamos y arrancamos otra vez. En fin, yo pienso que es importante rescatar esta información que está aquí, es numérica, porque es que, a ver, ¿qué termina todo? En kilos de carne y kilos de leche producidos por hectárea. Y eso se traduce en crías al año, en días abiertos. Pero los días abiertos lo que significan es plata, dinero. Mucha plata. Ok, no, yo como buen árabe judío que soy, tengo claro que todo es dinero. Todo se traduce finalmente en números. Y el mundo está hecho de números. Y quien no sabe interpretar los números, no el 2 más 2, no. Los números de cuánto cuesta un día abierto, de cuánto cuesta un pedazo de tierra con unos impuestos prediales altos que no produzca la cantidad de carne y de leche suficiente, la tienes que cambiar de actividad. Lo que quieren hacer, por ejemplo, yo que estuve en Colechera como presidente por esas circunstancias de la vida, te digo que nosotros los ganaderos no entendimos que hay zonas donde no se puede producir leche. Esa es una lucha que llevó hace años. Sí, yo recuerdo eso. La leche en pie, tú me decías, tú estás loco con la leche en pie. No, la leche en pie es una necesidad en el Caribe. Se necesita. Así es. Dejar de ordeñar y producir leche en pie. Entonces, ¿pero qué pasó, Lucho? Que esa leche en pie enriqueció a unos pocos y empobreció a muchos. Esa leche sacada y extraída en sitios donde, yo recuerdo los videos que me mandaba José Gamarra sobre cómo sacaban la leche en los... Es más caro sacar la leche que producirla. Sí, era más caro sacarla que producirla, una gran dificultad, porque entonces encima de eso, después de todo el esfuerzo de sacar la leche que tenían que hacer, extraerla de la vaca, había que montarla en unos cántaros que llegaban a la planta, entonces le hacían todos los exámenes y para atrás o para... Millonarias en bacterias. Sí. En UFC. Pero por eso, bueno, durante muchos años eso se pudo Así hacer. es. Pero hoy, con el advenimiento de toda la tecnología y de toda la competencia. No, exactamente, la competencia, ya ese tipo de producción ya cada día estamos muertos. Sí. Estamos muertos. Por eso casi ninguna de estas grandes empresas compran leche cruda caliente, sino leche cruda enfriada. Y entonces aparecieron, por fortuna o desafortunadamente, yo pienso que han sido buenas las empresas que empezaron a enfriar leche en ciertas zonas. Reemplazaron a los CDA de Colechera, por ejemplo, en el Magdalena. Empezaron a aparecer empresas que le compraban al productor y enfriaban la leche y después la vendían fría, hasta no la vendían fría al mismo Colechera, de los mismos productores de Colechera que se la vendían ¿cómo se llama? A acopiadores que no la mandaban porque le pagaba 100 pesos más, 50 pesos más, y hoy estamos en las condiciones que estamos. Además de eso, yo pienso que hay que dar el salto cualitativo, no cuantitativo, sino cualitativo. Si nosotros no cambiamos la costumbre y no entendemos que la tierra que tenemos es para producción integral,
tú vas a la finca, buscas un gajo de plátano, no hay. Las granjas que antes había se acabaron. Ya la gente no produce. Yo lo propuse y me tildaron de loco cuando estaba en Colechera. Es más, el actual ministro de Agricultura hoy nos acompañó a nosotros en los foros lácteos, en donde tratamos de llevarle el conocimiento a la gente y la gente no nos escuchaba, se alegraba, pero no implementaban nada. Eran muy resistentes y fueron muy resistentes. Yo creo que el ganadero Caribe ha estado muy huérfano de eso. Le hace falta una entidad Fedegan, por decirlo, debería como intervenir más en la parte de es importante, pero también en la parte de enfocar al ganadero, ayudar al ganadero en la parte de formación y la orientación de lo que está haciendo, porque hay ganaderías, muchas ganaderías en la región que están trabajando a pérdida. Lo que pasa es que el negocio ganadero permite eso, y el tipo vive quebrado y tal, y vende una vaquita y se sale de la quiera, pero vive todo el tiempo arruinado, sí, porque la situación al límite, porque no entendió que de pronto una hectárea de coco da más que 10 hectáreas de ganadería, ¿cierto? Y que debía combinar la producción de ciertos tipos de alimentos con la ganadería, porque sí se puede hacer. Se puede. No, nosotros lo propusimos. Y incluso llevamos hasta la financiación. Inclusive, llevamos en créditos asociativos. Nosotros, lo que pasa es que después vino la economía, vino el COVID-19 y todo se barató. Pero nosotros llevamos o sea, el primer crédito asociativo en ganadería que se hizo aquí, lo hicimos nosotros en Colechera con el Banco Agrario. Tú comprabas la vaca, te prestaban la plata y tú pagabas con la leche. Lamentablemente, cuando eso se dio, los intereses estaban, ponle tú, el DTF más el 2%, el 3%, no me acuerdo exactamente, creo que era el 2%, pero después eso se disparó a raíz del fenómeno del COVID a nivel mundial. Claro. Y la economía se paralizó. No existe hoy contabilidad en esos 2 o 3 años del COVID. No podía existir porque nadie estaba trabajando sino a distancia. Entonces, hubo factores también que nos dañaron. Yo hablaba del tsunami de la leche, que iba a presentarse, ya se presentó en el 2026. Lo que pasa es que hoy, la ventaja que hemos tenido nosotros es que se vende mucha leche descremada. Y hoy la proteína láctea, que sale de la grasa que se saca, compite con cualquier proteína. Y es más, la proteína láctea se usa mucho en suplementos deportivos. Y por eso es que la leche se ha mantenido en esos precios. Quizás la diferencia no es mucha, pero nosotros no vamos a inundar con toneladas de leche. Sí, claro. Estados Unidos ya están equilibrados ¿cómo se llaman? Los aranceles. Sí. Y Europa, pues la ventaja que hemos tenido, la suerte que hemos tenido nosotros, es que esos países en Europa, a raíz del progresismo, han dejado un poco la ganadería atrás, igual en Estados Unidos a raíz de las crisis que han tenido. Pero eso a nosotros no, ese desacelere ha permitido que nosotros estemos subsistiendo. Pero el mensaje final es, Luis Guillermo, por favor. Sí, vamos a... Yo lo estoy haciendo de esta manera. Yo quiero hacerte una observación Perdóname, eso está muy bien. Y yo te agradezco que me hayan brindado la oportunidad de relatar de manera muy general, rústica, porque es espontáneo aquí. Y quedaron muchas cosas, sí. Óyeme, por ejemplo, los conversatorios, lo que vamos a hacer el 5 de agosto, que lamentablemente yo no voy a poder estar, pero les tengo una envidia, pero de la sana, a raíz de esa reunión que se va a realizar aquí. Yo recuerdo los conversatorios con Atilio Atencio, sí, con Siesman, el sudafricano que hablaba de la ganadería rotativa de ultra alta densidad, regenerativa de ultra alta densidad, que estaba muy a la par con lo que decía este señor mexicano. No, el biólogo americano. Sabori, Alan Sibor. El africano también, que mató 50.000 elefantes, etc. Sí. Eso lo decía yo en mis charlas. Y estaba el mexicano, que es muy bueno, el doctor, no me acuerdo en este momento el nombre, pero un mexicano que es excelente en eso. Hay varias personas en eso. Aquí ustedes trajeron a Piñeiro. Trajeron a Osorio. Perdón. Sí. Trajeron a Randall Gruns, el rey del Bram. Atilio Atencio, que era una autoridad mundial, ¿todavía lo es? No, ya se murió lamentablemente. Sí, murió. No sabía yo. Murió, un tipo espectacular. Ese tipo nos enseñó a nosotros esto que
quizás está guardado en los archivos de notas ganaderas. Primera raza en fertilidad y en producción, en fertilidad, el búfalo. Segundo, el romo sinuano. Tercero, el Nelore. Cuarto, el Bucerat. Y lamentablemente el quinto, el Brahman. Así es. La culpa de los Brahman es por los que desarrollamos el Brahman, que nos quedamos en la pista. No nos fuimos a lo que hizo Brasil. Y trajimos animales que no son adaptados al trópico, eso es. No tanto eso, sino que no fueron escogidos, porque hay un trabajo hay un trabajo muy en interesante. Estados Unidos, de Brian Blasberg, el de Callion Farm. Ese trabajo es berraquísimo, porque él escogió en todas las ganaderías Brahman en Estados Unidos, compró las novillas, pero con la condición de que tenía que tipificarlas, y las genotipificó a todas. Cuando compraba, pagaba lo que le pedían, pero con esa condición. Le compró a los Hoyins, le compró a todas las ganaderías y hizo su hato ganadero. Y no era ganadero, él era agricultor. El Callion Farm era de agricultura. Y convirtió hoy uno de los ganaderos, la ganadería más exitosa de los Estados Unidos en conversión, en producción, en rusticidad, ¿cómo se llama?, en fertilidad, en todo. Yo quiero hacer una pequeña... Tú sabes, yo trabajé en colechera. Y me acuerdo tanto que yo alguna vez propuse, de las cosas que uno propone en colechera, tú propusiste muchas cosas en colechera. Yo decía, ¿por qué colechera no se mete también en el negocio de carne? Compra la leche con los animales en pie, como lo hizo Colanta. Colanta lo hace. Y les pareció que era una locura, que eso no, que no era parte de la cooperativa. Perdóname, eso no era ninguna locura. Es más, te voy a contar algo. A nosotros no nos acompañó ni el tiempo, ni la suerte, ni el destino, porque el COVID dañó todo, en primer lugar. En segundo lugar, bueno, no quiero hablar de eso porque eso puede traernos problemas, pero por ejemplo, el tema de los aportes lácteos de los asociados, que con tanto de sirena por otro lado, porque cada quien tenía que defenderse, yo lo entendía eso. Yo recuerdo que nosotros estuvimos en conversaciones con Camagüey, muy cercanas, en esas conversaciones, pensando en eso y pensando en el departamento técnico para que hubiese, por ejemplo, una de las cosas que le dije yo al ministro actual de Agricultura designado, dije, no se preocupen, está buscando ni inventando vainas nuevas. Tome el modelo de Embrapa Brasil. Así es. Tome el modelo del INTA en Argentina. Tome el modelo Zamorano en Honduras. Entonces, eso está inventado. Está inventado, no estamos inventando nada. Exactamente. Entonces, yo quise formar un mini INTA o un mini Embrapa en colechera, pero no pude. O sea, no me alcanzó ni el tiempo ni la vida, aparte me dio cáncer. Bueno, Ricardo. Casi me muero. Sí, casi. Yo admiré eso en ti, como con un cáncer, peleando por colechera, peleando por... Me parece, bueno, una labor que hay que cometer a veces uno. Tiene que, pero así le paga el diablo a quien así es. Sirve. Pero entonces ya vamos a tener que suspender aquí. Seguiremos porque no nos da el tiempo, la batería también. Entonces vamos a... Ok, bueno, muchas gracias, doctor, y espero que esto es un valioso material que tenemos que volverlo a trabajar por otro lado. Hay muchos materiales, muchas cosas que se nos quedan por fuera, mucho material. Sí, entonces vamos a hacer... Entonces los invitamos al 5 de agosto, a la jornada de valor que vamos a hacer con la Corporación Cebudista y con Visión Agro. Ahí los esperamos.